Tres. Buenos días amigos, los saludamos desde este bello domingo 18 de noviembre del 2018. Saludos a todos los que nos ven desde México o la Unión Americana a través de nuestra plataforma de Facebook Live, Miguel Ángel de los Santos, o que nos ven diferidos en Cultura Morena, en nuestro canal de YouTube, La Cultura Morena, o en Facebook, La Cultura Morena. Tenemos un programa muy especial. Ahora vamos a hablar de la Ley de Seguridad Interior y de lo que está debatiendo en México, de la caravana. Y tenemos una entrevista muy especial con nuestro amigo Higinio. Este es el programa Cultura Morena. Soy Miguel Ángel de los Santos, mi amigo Higinio y el Gallito. Amigos, buenos días una vez más a este hermoso domingo 18 de noviembre. Ya se nos acaba el año, ya se nos acabó el mes y un placer igualmente estar aquí con Higinio Pedraza, de la dinastía, decía Miguel Loma. Qué bueno que viniste, qué bueno. Buenos días a todos, mi nombre es Higinio Pedraza Hernández, soy del estado de Puebla y aquí vine a acompañar aquí a los compañeros con en su programa de radio. Muy bien, Higinio, vamos a empezar de lleno en el programa. Sabemos que eres una persona muy activa, que llevas tiempo en este movimiento, y yo también quiero reconocerte porque tú fuiste la persona que me afiliaste, no sé si te acuerdas de mí, hace más de un año, ya va a ser un año y medio. Me dijeron, yo me empecé a buscar el movimiento, me dijeron, ve a Los Ángeles, está María Gabriel, me mandó, allá te fila, llévate tu credencial, y en la Venice ahí se juntaron. Entonces llegué y ya pregunté por Higinio, me dijo, pregunta por Higinio, ya me vio, estaban todos ocupados y me afilió. Gracias, yo reconozco ese movimiento, de tu parte, esa participación política, y esta es mi pregunta, platícanos un poco de ti. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres tú? Sí, mira, yo soy de un municipio, de un pueblito de allá del estado de Puebla, y mi municipio se llama San Martín Texmelucan, Puebla. Mi pueblo se llama San Lucas Atoyatenco, Texmelucan, Puebla. Soy poblano y en verdad yo a este lugar vine hace aproximadamente 14 años y me empecé a involucrar en esto sobre Morena pues en el 2012. Casi fue cuando recién lo del fraude, ¿no? ¿O fue antes o después ya estabas en la campaña de Andrés Manuel del 2012 o fue después de cuando se ganó Peña? Bueno, según que ganó, cuando ganó Peña Nieto. ¿O cómo fue ahí? Fue antes de las elecciones del fraude de Peña Nieto, ¿no? O sea, ese fue el inicio cuando yo inicié frente al consulado. Yo inicié como protestando ahí frente al consulado y ya después me empecé a buscar a Morena, que antes era así Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué fue lo que te hizo a ti involucrarte en el movimiento? Algo de lo que a mí me hizo involucrarme en el movimiento fue todo lo que estaba pasando en mi país. Todo la corrupción, los fraudes, lo que estaba ocurriendo, ¿no? La violencia, los desaparecidos. Uno de los primeros casos fue empezarme a involucrar sobre las desaparecidas de Ciudad Juárez. Esa fue la primera lo que yo empecé a participar. ¿Por qué? Porque me di cuenta que las madres de Ciudad Juárez andaban buscando a sus hijas y a eso a mí como que me motivó más a participar en esto y fue como empecé yo a participar en Morena. Muy bien, te reconocemos que eres una persona muy activa. Cada 8 días te vemos ahí en la Plaza Olvera, mandando mensajes, alentando a la gente, haciendo propagandas y brigadas. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cuáles son sus logros como grupo aquí en Los Ángeles principalmente? No, pues mira, se ha logrado muchísimo. Ahí en la Placita Olvera llegamos 3 personas. Claudia Colores, Fidel Guzmán y su servidor. En sí tomamos la iniciativa de ir a una plaza pública porque era bien importante empezar a buscar gente nueva, gente que se interesaba, porque cuando yo llegué al movimiento, antes de que fuera partido político en el 2012, nadie difundía lo que era Morena, y para mí era bien importante empezar a difundir sobre Morena, empezar a promover a Morena desde aquí,
y había personas que muy aisladas, yo buscaba Morena y no, pues nadie es de Morena. Entonces poco a poco fui encontrando comités que ya estaban, personas que ya estaban en Morena y empecé a juntarme con ellos. Pero yo quería algo diferente, empezar a afiliar personas para que el movimiento creciera muchísimo más en comités y en militantes. Oye, ¿tienes contacto con algún comité, por ejemplo, el comité de San Martín Texmelucan, con tu familia de allá, en donde ellos se dan cuenta de lo que están haciendo aquí ustedes? Oh, sí, tengo muchísimo contacto con los el quinto distrito. Nosotros, yo en lo personal, siempre he estado en contacto con ellos, con el expresidente estatal de Morena, que era Gabriel Biestro, con varias personas de Morena y no nada más del estado de Puebla, de varios estados. O sea, yo me he puesto en contacto y han visto el trabajo que se ha hecho en la Placita Olvera. He participado, los he apoyado igualmente desde aquí. Y eso es algo que para mí es bien importante, que todos, no porque estemos en el exterior, no podamos ponernos en contacto principalmente con nuestros municipios, ¿no? Porque eso es lo que deben de ver, que yo soy del estado de Puebla, yo soy del municipio de San Martín Texmelucan, y ellos tenían que saber que había un poblano que estaba activo aquí en el exterior. No, y ahí en San Martín de Melucan hay un problema grande también por lo del tianguis, ¿no? El más grande, creo, no sé si del país, pero de los más grandes del país, en donde se surten bajan muchos del sur a surtirse, y hay mucho problema por los cobros de piso que empieza a haber, y esas fueron de las principales demandas ahorita con el gobierno que va a entrar, ¿no? Que ya está, bueno, que ganó la mayoría morena todo lo que fue Puebla, a excepción de la gobernatura, que hasta donde ya se pues ya se va a anular. Bueno, es lo que se especula, ¿no? En los principales diarios de circulación de Puebla, pero hay que esperar hasta el 14 de diciembre, que es cuando tiene que dar la resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Pero esto sí viene a colación con lo de este tianguis que es tan famoso, en el que sí hay muchos comerciantes que tienen muchas quejas de eso, y son las demandas hacia el nuevo gobierno, ¿no? Sí, el tianguis es un tianguis, es uno de los tianguis más grandes de Latinoamérica, porque y de la República Mexicana, ya que en ese tianguis se vende todo por mayoreo, verduras, fruta, ganado, ropa, incluso hay muchísima, o sea, diferentes cosas se venden en el tianguis. Pero sí hay demasiada inseguridad, o sea, demasiada inseguridad porque pues los asaltan, los empiezan ya a extorsionar, los empiezan ya a esperar en las entradas y en las salidas de San Martín Texmelucan y les quitan todo, les quitan incluso las camionetas, todo. Entonces es bien urgente que nuestro municipio, pues ya pues ahorita con la seguridad que va a implementar Andrés Manuel López Obrador y en el estado de Puebla, pues yo estoy seguro que va a cambiar, o sea, yo estoy segurísimo que va a cambiar. Muy bien, Higinio, regresando al tema aquí local, ¿cómo ves el movimiento de comités? ¿Cómo está creciendo Morena? Porque me imagino que hace un año, como hace 3, cuando tú empezaste, 3, 4 años, era muy difícil encontrar una persona de Morena, como tú dijiste, pero ahorita ya hay más comités, está un poco más organizado, ya se ganó, ya no somos oposición, ya somos, vamos a ser parte del gobierno que manda. ¿Cuál es tu diagnóstico de movimiento aquí en California y el futuro, y qué es lo que te gustaría ver para Morena? Mira, en verdad yo cuando inicié en Morena, había aproximadamente unos 7, 8 comités, aquí en Los Ángeles, y actualmente ya hay aproximadamente unos 40, 45 comités ya existen, en todo California, ¿no? Y en verdad ha crecido demasiado, o sea, ya no es como antes, la gente se interesó más sobre las elecciones, participó, quisieron formar su comité, llegaban a la Placita Olvera y se afiliaban y motivados con una esperanza, ¿no?, de que el país cambiara y que ganara Andrés Manuel López Obrador. Todo eso influyó a que muchísima gente empezara a tener confianza en nuestro partido,
en nuestro movimiento y partido político que es Morena. Y en verdad se logró, o sea, se promovió la credencialización, se promovió el voto desde el exterior, se motivó a la gente a que votara desde aquí, se les ayudó, y se formaron varios comités en varios lugares, muchísimas personas nos dedicamos a formar comités, ¿no? Tanto en el norte de California como en el sur y para toda esta zona. Muy bien, muy bien. Me da gusto que sigas el movimiento y y que hayas visto cómo ha ido cambiando esto. ¿Cuáles son tus planes para ti para futuro? Pues mira, para mí mi principal propósito ha sido siempre que fue y será es de que Morena siga creciendo aquí en California o en el exterior, ¿me entiendes? Y para eso es necesario de que pues todos empecemos a tratar de ponernos de acuerdo, para que tratemos de empezar a hacer esas asambleas que tanto hemos necesitado para empezar a tomar acuerdos como comités, ya que somos demasiados. Empezamos a coordinarnos en acciones, en eventos, en todo lo que se refiere a Morena, ¿no? Entonces para eso ya tenemos que empezarlo a hacer desde ya, desde a partir del primero a partir del 9 de diciembre, que vamos a tener una asamblea. Pues yo creo que eso va a ser un paso muy importante para que los de Morena empecemos a ponernos de acuerdo todos. Muy bien, sí, qué bueno que lo recordaste. Los invitamos a todos los que nos escuchan, a todos los que tienen un comité aquí en California. Va a haber una asamblea este 9 de diciembre en Los Ángeles, en la calle Pico. Y que se junten todos los comités. Queremos que se sepan exactamente cuántos somos, y los que están en proceso que vean cómo son los pasos, cuáles son los pasos para formar un comité establecido y empiece a estar activos. Ojalá el comité de Higinio de Pedraza de la Placita Olvera sea un ejemplo, para mí es un ejemplo de cómo se organizan y cómo hay que estar ahí siempre presente haciendo algo, porque de eso se trata. Esto es un movimiento social, cultural de la gente, de la base. Déjame aclararte algo. La asamblea no va a ser en la calle Pico. La asamblea va a ser en un edificio en un edificio que se encuentra en la calle Pico y en la calle Westlake. No tengo el número exacto, pero va a ser el 9 de diciembre de las 3 a las 7 de la noche. Entonces, te quería corregir. Sí, muy bien, sí. ¿9 de diciembre? Es el 9 de diciembre. Ahorita antes le vamos a pasar la dirección exacta del comité y vamos a poner un link para que los busquen ahí. Muy bien, vamos a entrar de lleno con nuestro primer tema de ahora. Es el que ha causado más polémica esta semana. Es el tema del plan de paz y seguridad de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, en el cual básicamente propone esto: vamos a hacer el ejército, la marina, que es la armada, la fuerza aérea y la policía federal en una sola unidad, y se le va a llamar la Guardia Nacional. Para eso se tiene que modificar la ley, y el Congreso de Morena ya se mandó la ley para que se modifique esto. Esto le da un total control a López Obrador para pelear de frente contra la delincuencia organizada, aparte que ya sabemos que él tiene otros lados, que es darle apoyo a los jóvenes para que no se metan a robar, a las drogas, y una serie de temas que él no lo toma desde la seguridad, sino lo toma desde lo social y también de seguridad. Para esto hubo reacciones a favor y en contra de la derecha y de la izquierda, porque dicen que es mucho poder el que se le está dando a López Obrador en este aspecto. No va a ser una Guardia Nacional, lo dijo el mismo Durazo, Olga Sánchez Cordero, pues es lo que se tiene y es con lo que se tiene que trabajar principalmente, pero no va a ser una Guardia Nacional como la que creó o en una Policía Federal como la que creó en sus tiempos Omar Fayad y Murillo Karam. No sé si se acuerden, cuando se crea antes era Federal de Caminos, se crea la PFP,
pero lo que hacen Murillo Karam y Omar Fayad es que lo único que ellos hacen es jalan a los militares y les ponen un uniforme. Eso fue lo que hicieron ellos. Eso fue lo único que hicieron con la Policía Federal. Después ya se viene toda la reestructuración de la Policía Federal. Pero ahora lo que ellos plantean hacer con Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, el próximo secretario de Seguridad Pública, es, van a jalar los mismos elementos, porque no hay de dónde van a jalar, porque no hay una credibilidad dentro de las policías o las policías estatales, municipales de nuestro país, y lo que ellos pretenden hacer es, el ejército es el que tiene que entrar, se les va a adiestrar, y en un lapso de 3 años van a juntar 50,000 elementos, ¿no? En el que ahorita van a empezar con un tanto, después otro tanto, pero van a llevar una capacitación en esos 3 años. No va a ser como estos personajes que nada más quitan, ponen y vuelven a poner y jalan y pues meten al que sea, ¿no? O sea, manda en una ocasión a un imagínate, un periodista lo invitan a ser gobernador, presidente municipal de Ixtapal, no recuerdo el municipio del Estado de México, Tlalnepantla. Entonces lo invitan y no quiere, y en ese tiempo el gobernador Chofet le dice, ¿sabes qué? Pues si tú no quieres, pues me jala un amigo, y jala a un amigo del Excelsior, lo mete, y ahora este cabrón es archimillonario. O sea, cualquier persona era buena para llenar un hueco. Este caso ya no va a ser lo mismo. Se critica mucho porque dicen que es lo mismo que está haciendo Calderón o que hizo Calderón, pero no es así. O sea, no tiene que dar mano de lo que es el ejército, pero con una capacitación. No nada más es llegar y lo que hicieron y ponerte tu uniforme, tu chaquetita y órale. Sí, básicamente esta Olga Sánchez Cordero lo resume así. No, la policía no va a ser, los militares no se van a convertir en policías, sino los militares, no se va a militarizar a la policía, sino a la policía se le va a dar el refuerzo de los militares para que tengan más más poder y hagan su trabajo más efectivamente. No va a haber violación de los derechos humanos como tú lo dijiste, porque los militares se van a entrenar como policías. Hay un debate si ellos van a poder hacer la documentación normal, las detenciones, sino la decisión, ya ves que se tiene que levantar el reporte y delegar justicia. Eso es lo que está debatiendo, si los militares van a tener el poder como un juez de decir si es culpable o no una persona. ¿Cómo es? Sí, algo de lo que Andrés Manuel López Obrador dijo quedó bien claro, ¿no? Que él no va a dar órdenes para que se reprima a la población, ¿no? Y en verdad tenemos una gran esperanza, no es que quiera militarizar el país, no, en realidad quiere hacer las cosas correctas, no como antes lo hacían, ¿no? O sea, había demasiada confusión, ¿no? Entre ellos había muchísimas personas que han muerto en ese tipo de confusiones, en ese tipo más que nada en lo que se hacía antes la policía y el ejército, no había no se coordinaban, cada quien hacía lo que quería, se peleaban entre ellos, entonces yo creo que en este momento lo que están haciendo es poner orden, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo que queremos es eso, pacificar al país, ya que no haya tanta violencia, tantos muertos. Nos dimos cuenta que no ha funcionado el plan de seguridad de Felipe Calderón o de Peña Nieto, que ellos decían que iban a erradicar, y no lo lograron. O sea, en realidad siempre lo aumentaron. Imagínate, más de 200,000 muertos, 38,000 desaparecidos. Entonces eso es una clara muestra de que en realidad en nuestro país no funcionó, ¿no? La manera en cómo estaba haciendo la seguridad del gobierno y los dos gobiernos, Felipe Calderón y Peña Nieto, ¿no? Y entonces yo creo que le demos chance ahorita a Andrés Manuel López Obrador, lo que está haciendo y su plan de seguridad, y yo estoy seguro que va a funcionar. Muy bien, yo también hay que seguirlo apoyando. Se le critica mucho que se le están dando poderes del dictador. La Comisión de los Derechos Humanos también está juzgando de que se van a seguir cometiendo esos delitos porque el ejército va a estar ahí, pero le damos todo nuestro apoyo a Obrador. Aparte, esto es desde el punto de vista de seguridad. Si lo vemos desde el punto de vista político, lo que necesitamos es que tenga un poder completo, porque todavía hay una derecha
que maneja cierto poder, lo vemos en los medios de comunicación, diario lo están atacando. Entonces, necesitamos quitarle ese poder a la derecha para poder hacer las cosas, si no va a pasar como otros países que no lo van a dejar trabajar, porque se va a comprar y ciertas partes del país van a ser de un grupo político y va a haber polarización. López Obrador tiene que tener y a Morena el control de todo el país para que no se le ponga, como digamos, se le meta el pie en cualquiera de sus leyes, en cualquiera de sus propuestas o en los lugares donde se gobierna. Pues lo que pasa es que estos están súper enojados porque pues tiene el control, bueno, tiene mayoría en el Senado, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, municipios, pues la mayoría están con Morena, gobernaturas, todo, ¿no? Esto los tiene muy acelerados, muy, pues nada más están viendo qué hace mal para pretexto de lo de Maduro, pretexto de esto, pretexto del otro y atacar, ¿no? Sí, yo creo que miren, en realidad el PRI y el PAN tuvieron el control. O sea, que no se quejen ahorita. Completo, tuvieron el control, tuvieron todo de su lado, tuvieron Cámara de Diputados, de senadores, en la cual ellos hicieron lo que quisieron, abusaron, reprimieron, robaron, entonces desaparecieron, porque en realidad eso fue lo que vino pasando, ¿no? Acá han sido causantes de varias cosas. Entonces ellos tuvieron el poder completo. O sea, aunque estaban separados, que eran PRI y PAN, pero en realidad cuando venían cuando tenían que votar en la Cámara de Diputados y Senadores, lo aprobaban todo y se burlaban del pueblo. O sea, entonces ahora que no vengan con que nosotros, o que Morena, o que Andrés Manuel López Obrador tiene todo el poder, no, todo eso fue consecuencia de las burlas de estos panistas y priistas que hicieron contra el pueblo, y el pueblo le dio el poder a Andrés Manuel López Obrador porque ganó, votaron millones de mexicanos a favor de Andrés Manuel López Obrador, eligieron la mayoría de senadores y de diputados. Entonces yo creo que no podemos decir que sea un peligro que Andrés Manuel tenga todo el poder. No es cierto, o sea, ellos tuvieron el poder, hicieron lo que quisieron con nosotros. Entonces yo creo que es el momento de que cambiemos esta situación y lo va a hacer Andrés Manuel. Muy bien, ahí va el movimiento, vamos avanzando paso a paso. Ahorita la única piedra en el camino que se presentó, la Suprema Corte de Justicia falló inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, pero eso se va a debatir. Y eso veremos la próxima semana en qué acaba eso. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es la consulta. ¿Cómo ven estos jóvenes? Otra consulta popular que el pueblo vamos a decidir otra vez. Me parece más interesante. Además, se va a hacer más interesante cómo reacciona la prensa fifí que se burlaban tanto de las encuestas, ¿ves? Ahí está. ¿Qué opinan de esta nueva encuesta? Sí, mira, yo creo que por primera vez en nuestro país está pasando algo diferente, ¿no? Que por primera vez nos están consultando, nos están preguntando qué les parece, porque en realidad todo lo que han aprobado Peña Nieto y los demás gobiernos ha sido en contra del pueblo. Entonces eso ha sido una burla lo que han hecho con nosotros, y ahora se oponen a las consultas porque las consultas son a favor del pueblo, no a favor de nosotros, del país, más que nada, ¿no? Del pueblo mexicano, y más que nada yo creo que la mayoría de la gente va a salir y va a votar. Mira, por ejemplo, la gente dice, por ejemplo, te voy a leer los 10 puntos, dice aquí: construir el Tren Maya que comenzará en los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lo que fomentará la economía y el turismo. Conectar por medio de un tren los océanos Pacífico, Atlántico para desarrollar el istmo de Tehuantepec, Oaxaca y reactivar la economía en la región. 3. Construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco, para producir gasolina por el petróleo extraído por Pemex. 4. Plantar árboles frutales y maderables en 1,000,000 de hectáreas, creando 400,000 empleos permanentes. 5. Aumentar el doble la pensión a los adultos mayores, a todos los adultos mayores de 60 años, hasta desde 65 años en regiones indígenas, de 68 años, desde los 65 años en regiones indígenas. 6. Otorgar becas y capacitación laboral a 2,6 millones de jóvenes que hoy no tienen oportunidad de estudiar ni de trabajar.
7. Becar a todos los estudiantes de las escuelas públicas de nivel medio superior del país. 8. Pensionar a 1 millón de personas que viven con alguna discapacidad. 9. Garantizar atención médica y medicinas a toda la población y que no cuenta con servicios de salud. 10. Promover cobertura gratuita de Internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas y en todo el país. ¿Ustedes creen que acaso el pueblo no va a votar a favor de que se haga esto? Claro que va a votar, la mayoría, ¿no? Pues ya hasta votaste, sí. Sí, entonces, por eso no quieren y quieren desprestigiar este tipo de consultas. La gente a donde vea todo esto va a decir, no, pues claro que yo quiero que se haga todo esto. Hay algo que dijiste ahí, que mira, eso de construir la refinería en Dos Bocas, Tabasco, ¿sí te acuerdan, se acuerdan cuando salió Ricardo Anaya a decir que para el 2024 ya no iba a haber un solo carro de gasolina? Que era una tontería construir refinerías. Ok, bueno, posteriormente él dijo, bueno, yo dije, te meten la duda y dices, vamos a investigar hasta dónde puede llegar este señor. Después dijo que él ya tenía una reunión, que ya tenía contactos y que ya había hablado con Tesla Motors aquí en Estados Unidos, en Silicon Valley. Eso lo dijo cuando en una campaña, cuando estaba en campaña y vino a Baja California. Yo lo estuve checando todo eso. No hubo una sola. Cuando algún directivo, un presidente, un funcionario hace ese tipo de cosas, argumentos en el mundo con alguna empresa tan importante, inmediatamente si tú te metes a su página, ahí te aparecen las visitas, quién va a estar, qué proyectos tiene. Entonces no encontré absolutamente nada. Inmediatamente un migrante en Texas le dijo, ¿cómo es posible que él diga que se van a seguir ocupando y que se va a acabar el petróleo, que ya no se van a ocupar los carros de gasolina y no se va a ocupar más petróleo, en cuando aquí en Texas estamos construyendo una refinería? Fue muy viral ese video que hizo este migrante. Y posteriormente él ya jamás volvió a hablar. Entonces esto quiere decir que esa refinería que se pretende hacer y que se va a hacer en Tabasco es muy importante para el desarrollo del país y para que puedan bajar todos los insumos. Todo lo que ellos vienen diciendo del PRI, el PAN y todo eso es pura mentira para meterle miedo a la gente, porque eso es la verdad. Si fuera verdad también lo diríamos, pero es mentira lo que ellos dicen. No hay algo que sustente lo que ellos dicen, sino nada más es el hecho de empujar la mentira y crear miedo en la ciudadanía. Muy bien, pues ahí está la encuesta, vamos a participar, invitamos a todos a que vayan a la consulta, que lo apoyen. Lógicamente los medios de comunicación que se les dice chayoteros o la prensa fifí, la van a tratar de denigrar, decir que no importa, que no tiene caso, que es un juego, pero en realidad es un ejercicio cívico, que las personas salgan, digan su voto, que se acostumbren a que se opine desde una casa, que se haga esa cultura política, a opinar por todo, pero no nomás opinar por opinar, porque al hacer estas consultas los mexicanos nos estamos dando a la tarea de ir a investigar, a ver, cuántos árboles se van a sembrar, por qué se va a hacer el Tren Maya, y empieza una discusión política a nivel nacional que antes nunca se había dado. Esto es saludable para nuestra sociedad y para nuestra democracia renaciente que vamos empezando. Vamos a participar, los invitamos a que salgan, opinen y digan algo. Y ojalá participen más de 1 millón de personas. ¿No dijiste las fechas? 24 y 25 de noviembre. Está el 24 y el 25 de noviembre. Próxima semana. Es la próxima semana. Ya se viene en corto. Es muy rápido, yo sé, pero yo sé que es un buen plan y todo va a salir bien para el movimiento. Muy bien, creo que nos llegó la hora de hacer un pequeño comercial para nuestro patrocinador, Agustinos. Cuando quieran traer a su pareja a cenar, cuando quieran una cena romántica o venir nada más a probar una de las mejores pizzas aquí en el sur de California o pasta, vengan a Agustinos, un restaurante muy, muy tranquilo, muy ameno. Está en la esquina de la Valley View y la Lapson, casi con la intersección del Freeway 405 y el 22. Buen restaurante para comer, aquí los invitamos. ¿Te gusta la comida italiana? La pizza. La pizza. No, pues aquí vas a probar de todo, aquí. La pasta. Vamos a hacer una pequeña cápsula. Vamos a recordar a este señor que es una persona que es un poco desconocida entre la gente, pero
fue un gran influyente en la cultura política de izquierda en México. Su nombre es José Revueltas. José Revueltas nació en Santiago Papasquiaro, Durango. Bueno, en realidad dice que nació en Durango, pero como creció en Santiago Papasquiaro, ahí se le conoce más. Este señor viene de una familia tremendo. Todos ¿Una dinastía? Se le puede conocer como una dinastía, porque todos salieron artistas. Silvestre Revueltas, su hermano, uno de los más grandes compositores de México. Su hermano Fermín, un pintor y escultor. Su hermana Rosario, una actriz. Rosalba, ¿no? Rosaura, perdón. Actriz, bailarina. Y él, una escritor intelectual. Dicen que cuando era joven no le gustaba la palabra intelectual. Decía que los intelectuales eran como Carlos Fuentes o Octavio Paz, pero en realidad es un intelectual. Él fue un gran intelectual. Les voy a platicar un poquito de su vida. Él estuvo 4 veces encerrado. Imagínense, nació en 1914, un 20 de noviembre, por eso ahorita estamos mencionándolo a él, porque en 2 días se festeja su aniversario. Van 104 años de este señor. Desde que nació, su mamá les dio a sus hijos aptitudes. Imagínate, tener una familia con esos niños que serían figuras nacionales. Algo pasaba en esa familia, ¿ves? Emigraron a la Ciudad de México muy jóvenes. Cuando iba a empezar en la secundaria, se murió su papá. Lo sacaron de una escuela de paga y lo mandaron a una escuela pública. Y no le gustó. Él era muy inteligente, no le gustó, porque como que él aprendía de más, y una escuela pública en México todavía no estaban a su nivel. Se salió y él se dedicó, que tendría como 12, 13 años, a ir a la Biblioteca Nacional y buscar libros. Él solito, autodidacta. Libros y libros y libros. Él empezó a leer el marxismo, el comunismo, y empezó a buscar gentes. En México estaba prohibido el marxismo, pero había un partido comunista. Y cuando lo encontró, le hicieron un examen a él. A ver, ¿te gusta el comunismo? Lo vieron así como muy jovencillo. Y le hicieron preguntas y les dijo todos los manifiestos de Marx. Y le dijeron, o eres un espía, o ¿por qué sabes tanto? Pero él sabía porque estudió. Y no lo admitieron al partido porque pensaban que sabía mucho. Ya más tarde él se involucraría en la izquierda. En una de esas marchas lo agarraron y lo metieron a la correccional por andar en una marcha. Y luego regresó a otra marcha y lo mandaron a la Isla María a la edad de 15 años. Imagínense, en la Isla María. Dicen que ahí fue su escuela de él, porque ahí conoció a una señora que estaba acusada de haber sido la cabeza de un atentado contra Plutarco Elías Calles. Y otro señor que se llama Mújica, era el presidente del penal. Muchos pensadores o presos políticos estaban ahí. Entonces este jovencito duró como 6 meses su estancia en las Islas Marías, absorbió todo eso, se le quedó, y de ahí empezaría a hacer novelas por estar en las Islas Marías. Bueno, él siguió creciendo en su movimiento. Después, por seguirse involucrándose en la política, lo mandarían otra vez a las Islas Marías casi por 1 año. Ahí escribió su novela muy famosa que se llama Muros de Agua. ¿Por qué? Porque la Isla María no tiene muros, sino es el océano, los muros de agua, ¿no? Se siguió en todo este movimiento, y ya para el 68 ya era un viejito, no viejito, estoy casi de su edad, de unos 50 años, una persona adulta mayor. Y era maestro de filosofía y letras cuando empezó exactamente el movimiento del 68. Él fue un mentor de todos los líderes del 68, que eran jóvenes de 20 años. Se les hace raro cómo un señor ya grande se involucró, y sí, él estuvo ahí. Es más, cuando ya agarraron a todos los del movimiento, lo metieron a la cárcel y se le acusó de ser la cabeza del movimiento estudiantil del 68. Lo encerraron 2 años en Lecumberri, ya no en las Islas Marías, en Lecumberri. Ahí escribiría su libro más famoso, después de Muros de Agua, que se llamó El Apando, que hay una película del Apando, que se la recomendamos mucho, de Felipe Casals. Él escribió ese libro, en el cual, yo no he leído el libro, he visto la película, pero ahora estudiando leer, les recomiendo que leamos ese libro y vean la película, en el cual él ve que imagínense 2 años en la cárcel, en Lecumberri, que es el Palacio Negro, lo peor que había antes en México. Ve que los guardias, los custodios,
son tan prisioneros como los mismos prisioneros en la prisión. Ese es su mensaje de ahí. Cuando ves la película ves, porque se involucran con ellos por la violencia que les aplican y se vuelven hasta cómplices, aparte de la corrupción que hay en las prisiones. Es muy buena la película, véanla, El Apando. Vemos cómo este señor, José Revueltas, influyó a toda una generación y hasta ahorita no lo conocemos porque fue una persona radical, una persona que siempre se cuestionó hasta los del Partido Comunista que lo expulsaron. Y luego hizo la Liga Leninista, él la formó y de ahí salía el Partido Popular Socialista, él la formó y de ahí lo expulsaron. Imagínate, de tu partido que tú crees te expulsan. Era una persona muy crítica, ¿ves? Criticaba todo, porque veamos que... Imparcial, pues. O sea, no conformista. Nomás para ver este detalle, cuando falleció, cuando estaba en la cárcel, a Octavio Paz, que Octavio Paz es un intelectual más de derecha, él no lo metieron en la cárcel, a Octavio Paz lo mandaron a ser embajador de México en la India. Le hizo una entrevista a Octavio Paz, oye, ¿qué piensa de los escritores de México? Y empezó a decir, pero dice, José Revueltas es el hombre más puro de México. Lo consideraba toda una persona honesta, inteligente, y que su pensamiento no se corrompía, no se vendía. Revueltas le ofreció muchos puestos políticos, nunca los aceptó. A mí lo que lo que he leído un poco, bueno, cuando llegué al DF, yo trabajaba cerca de ahí, se ubica donde está Lecumberri, ¿no? Donde está el Congreso de la Unión, está la Tapo de este lado, y ahí pasas, ¿no? Y creo que enfrente hay un parque, y una vez iba caminando y le digo a un amigo, le digo, oye, güey, ¿qué es esa madre? Y dice, no, pues ahí es Lecumberri y esto, y dice, ¿a poco no conoces? Le digo, pues no. Dice, bueno, aquí estuvo preso José Revueltas, Pepe Revueltas, muchos le dicen, él me dijo Pepe Revueltas. Dije, pues está chido, ¿y quién es ese güey? Y ya me empezó a platicar él, dice, es esto y esto y esto. Yo no he leído, la verdad, ningún libro, pero él sí me dijo en esa ocasión, incluso hablé con él anoche y me decía, dice, él leyó el libro de La Pando y él me dijo algo, dice, es que él fusionó esa creatividad literaria que él tenía con su causa militante, que le escribió en el 1969. Bueno, eso me lo platicó él, ¿no? No es cosa mía, me lo platicó él. Dice, pero lo más interesante que era de este señor es que incluso cuando lo meten al bote aquí en Lecumberri, dice Gabriel García Márquez, güey, dice Pablo Neruda, el chileno, dice todos, güey, dice todos vinieron aquí a apoyarlo y para que lo dejaran libre. Y posteriormente, dice, pues él ganó más fama y lo que decía Miguel, ¿no? Lo que más lo hizo ser, o lo que más destacó de él, es que nunca se callaba ante nada ni ante nadie, ¿no? O sea, dentro de su mismo partido igual, fuera quien fuera, él lo decía, ¿no? Y eso era lo bueno, y eso me vino a la mente el día que estuvo Ackerman, aquí en Los Ángeles, cuando ustedes igual, ¿no? O sea, no porque fuera Ackerman, fuera aquí, ustedes los de la Plaza de Olvera diciéndoles y que aquí era, y diciendo todas esas ideas, ¿no? Que ustedes tenían en ese día, y ninguno se cayó, ¿no? De ustedes, digo, todos los comités los pusieron, todos estuvo muy bien, pero ese día ustedes estuvieron muy activos en esa charla de Ackerman. Incluso le decían creo que decía alguien, ya mejor ya siéntate, güey, pero ustedes muy activos y diciéndole, no, es que está mal, y así debe de ser, ¿no? O sea, incluso dentro de las cosas que haya mal dentro de los partidos, hay que decirlas, porque si no, pues vamos a ser igual que los demás. Hay que ser críticos, hay que estar ahí siempre cuestionando para ser mejor. Este señor fue un intelectual en toda la palabra, su obra es literaria, tiene novela, Los muros de agua, vamos a pasar aquí me mencionó lo que se llama El luto humano. El luto humano, el 43, Los días terrenales, En algún valle de lágrimas, Los motivos de Caín, Los errores y El apando en el 69. Hizo cuentos, hizo teatro, hizo ensayo político, que me lo recomendaron mucho, ensayo sobre un proletariado sin cabeza. Lo tenemos que leer, me lo dijeron. Vamos a estudiarlo, luego haremos un comentario por cómo nosotros, el pueblo, nos tenemos que organizar. Se dedicó a hacer teatro, ensayos políticos y guiones de cine. Vino a dar clases a Estados Unidos,
periodismo, aquí vemos los guiones de Sino, Tierra y Libertad, Los Albañiles, La diosa arrodillada, infinidad. Su novela abarca de todo, hasta la poesía. Imagínense, completo este señor. ¿Por qué no lo conocemos? Porque el sistema de educación que nos impusieron los neoliberales no incluye ese tipo de personas, porque no quiere que seamos que fuéramos autocríticos. Ahora con este nuevo partido, con Morena, tenemos que empezar una nueva forma de educación, una educación que recupere nuestra cultura, y este tipo de personajes que nos hacen reflexionar, pensar y ser más críticos a nosotros mismos y al sistema político. Para terminar, bueno, hay una cosa que leí anoche que decía que él dijo una vez que la palabra es la arma más poderosa para dañar a los políticos. Imagínate, es bueno eso, ¿no? O sea, el hecho de que no necesitas una pistola o un cuchillo o una bomba para hacerles daño, ¿no? El simple hecho de hacer este tipo de cosas, de hablar, no hay más, es lo mejor que puede hacer para dañarlos. Sacar a ventilar todo ese tipo de cosas y decirles donde más les duele a ellos. Sí, es el ser así o el nacer así o el empezarse a formar de esa manera, con el tiempo, en veces te echas muchos enemigos, ¿no? Porque en verdad, la gran mayoría, vivimos desinformados, y luego en veces cuando alguien expresa algo, que es verdadero y que es y que en verdad tiene lógica, muchísima gente empieza principalmente el gobierno, ¿no? El gobierno es lo que quiere, que nadie se exprese, que nadie diga lo que está pensando y lo que está bien y lo que está injusto, ¿no? Lo que es injusto. Y yo creo que tenemos que aprender sobre este tipo de personajes, ¿no? O sea, tipo de personas. Para mí uno de los principales que me ha motivado muchísimo, pues, fue Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque yo veo que es una persona que habla y en verdad no contra la gente, habla contra los gobiernos, ¿no? Contra los que están en el poder, ¿no? Y yo tampoco he estudiado sobre José Revueltas, pero voy a darme un tiempo para investigar y entender un poco más. Hay un comentario que en el 87 yo andaba ya en la Ciudad de México cuando hubo un movimiento estudiantil, que se creó la Asamblea Estudiantil, el Congreso Estudiantil. Apareció en una barda que decía: José, ¿cómo me acuerdo de ti en estas revueltas? Yo no lo entendía, ni sabía, pero ya reflexionando, viene el tema de que él fue la cabeza del movimiento, él fue el que organizó a los estudiantes, el que puso estas ideas revolucionarias en la cabeza, y por eso lo metieron al bote, ¿no? Fue desconocido. Imagínense, nada más para despedirnos de él, que él, ya dijimos, practicó la novela, la narrativa, la ficción, el ensayo, el teatro, el guión de cine. Activista, político. Y la poesía en menor grado. Y cuando le preguntaron a él acerca de la poesía, dijo: practico la poesía, pero muy en privado, y me parece un arte muy elevado para que pretenda uno siquiera poder hacerla. ¡Qué honestidad! Hay otras personas que hacen un verso y ya se creen poetas. Este señor, que era un intelectual, sabía que la poesía era distante para él. Es muy interesante este párrafo. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es el caso del juicio del Chapo aquí en Estados Unidos. ¿Qué opinan, jóvenes? El Chapo Guzmán, así nomás, imagínate que hasta cierran, y cada vez que viene suben, cuando pasa a la corte, el puente de Brooklyn, lo cancelan, lo cierran, todo aquí está cerrado. O sea, imagínate qué dimensión tiene este señor para que hagan todo eso. En donde está el juzgado, donde lo están juzgando, pues está lleno de policías, ¿eh? Hay algo que a mí me interesó mucho, bueno, leí, en donde se han involucrado los presidentes de la República, Enrique Peña Nieto y Calderón, pero desde Fox también, ¿no? Vienen involucrados, en donde, bueno, no lo digo yo, van a decir: este güey, ¿dónde saca eso? ¿De cuál fumó? Va a estar igual que el Fox, ¿no? Pero no, o sea, en realidad hay datos de la gente donde dice que 20 millones de dólares se le entregaron a Vicente Fox para que lo dejara salir de Puente Grande, en Guadalajara. Y posteriormente también estuvieron coluidos Calderón y
y Enrique Peña Nieto, en donde el Chapo dicen que es el que manejaba el aeropuerto de la Ciudad de México, donde entraba la droga de Colombia y donde salía para Estados Unidos. Incluso dicen que el dinero lo guardaban en los baños y que todos los policías y todos estaban en la nómina, desde el más bajo hasta el presidente, en la nómina del cartel de Sinaloa. Posteriormente, hasta un banco de aquí, el Banco Wachovia, ya no existe el Banco Wachovia, ¿eh? Lo desaparecieron. No sé. Bueno, había un banco de aquí, el Chapo, platican que pasaba la droga en lanchas rápidas y posteriormente compra un submarino, empieza a meter la droga, pero lo interesante es que la DEA o el FBI se da cuenta que ese dinero viene de un banco de aquí que se llamaba Wachovia. No sé si lo lavaron o estaba aquí, no sé cómo fue el proceso, y se lo venden, entran, arquean y se lo venden a Wells Fargo. Y el Chapo Guzmán, pues empieza ahí todo el relajo, incluso hasta un ex gobernador de Sinaloa estaban coluidos todos ellos. Pero esto va a llegar a más, o sea, en 3-4 meses más, creo que es cuando cierra el caso del Chapo, se va a saber todo. Por eso es que ahorita andan tan nerviosos, tan espantados por todo lo que está pasando. Ellos son los creadores de todo esto. Los principales, Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto. O sea, ellos son, incluso, o sea, no es que defienda yo a los narcotraficantes, pero incluso los narcotraficantes han hecho más por los pueblos. Han metido luz, escuelas, pavimentan calles. O sea, no es justificarlos, pero el gobierno no hace nada de eso. Sí, es una manera es una clara muestra de que en realidad el narcotráfico está bien involucrado, está bien metido en nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque mira, imagínate, ellos ponen presidentes municipales, financian a gobernadores, ¿no? Entonces no podemos decir que no haya beneficiado a Peña Nieto, ni a Vicente Fox, ni a Felipe Calderón. Claro, pues en nuestro país por eso está tan descompuesto, tanta corrupción, ¿no? Porque ellos lo han permitido, ¿no? Desde el más arriba hasta el de más abajo, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que vengan diciendo aquí, lo que los van a mandar ojalá le manden a traer a Peña Nieto y a Felipe Calderón, ¿no? A que declaren, ¿no? Porque en verdad es bien importante, Andrés Manuel lo ha dicho, no debemos de dejar pasar desapercibido esto, ¿no? O sea, tenemos que tomarle más atención, porque en nuestro país no ha sido eso. Hay tanta impunidad, tanta corrupción en nuestro país, que todo eso ha ocasionado que el crimen organizado crezca en nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que está en un buen lugar el Chapo aquí, porque si estuviera en México pues ya lo hubieran dejado salir una vez más. Entonces aquí es como lo van a hacer cantar, y pues esperemos que caigan, no nada más dos, que caigan todos los que están involucrados en esto. Sí, es un tema inédito, nunca se había tocado. Yo pienso que es por el cambio de paradigma, el cambio de poder político tanto en Estados Unidos como en México. Ya están los pasos dados, antes no se hubiera podido lograr, pero ya está. Entonces vemos que ahorita sí va a haber un juicio, ¿ve? Y este juicio va a involucrar a los niveles más altos de la política mexicana. Nos conviene a nosotros, porque ahorita el nuevo gobierno no tiene nada que ver con eso. Este está limpio. Nos conviene que saquen todos los trapos al sol, que les llegue hasta el final. Ojalá no se detengan. Vamos a ver hasta dónde Estados Unidos es capaz de llegar con esto. Y regresando nosotros a nuestro sistema político y nuestro sistema de corrupción de los medios de comunicación, tenemos que luchar para acabar con eso. Es un enemigo público de la sociedad mexicana, que tengamos a estos medios de Televisa, de TV Azteca, todos, que no digan la noticia como es. Son unos rateros en la noticia, son unas ratas que nos están ruyendo diario y nos están diciendo puras mentiras. No comenta nada de estos detalles, es para que se pusieran a investigar o dijeran una noticia amplia, que se dedican a atacar a AMLO, que se hizo esto, que su hijo está allá, que la consulta está mal,
esto es una burla, esto ya tiene que parar. Nosotros tenemos que seguir exigiendo una prensa libre e imparcial en México. Empezando el 1 de diciembre, tenemos que luchar por eso. Tenemos que luchar y el nuevo gobierno tiene que buscar la forma de dar un balance, de dar un contrapeso para que tengamos este derecho de réplica. Ellos dicen en un programa puras mentiras y nadie les puede decir nada. Invitan a 4 o 5 en un panel reporteros, todos hablando en contra de Obrador y nadie diciendo lo contrario. ¿Quién dijo la noticia de lo que pasó? En ningún periódico de México al siguiente día hubo un encabezado. No, salvo Aristegui, Aristegui de lo del Chapo. Entonces es necesario acabar con esa prensa. No, hay un manifiesto que sacó el movimiento Yo Soy 132, que a mí me gustó mucho y siempre lo recuerdo, que dijo basta de envenenar la verdad con dinero. Se lo mandó a todos, en este caso a Televisa, TV Azteca y todos esos medios, dijo basta de envenenar la verdad con dinero. Y es cierto, ya basta, o sea, ya basta de seguir con lo mismo de que toma, aquí está una feria y di esto. O sea, pero ¿por qué tengo que decir eso? O sea, eso ni siquiera es real, ni va contigo, o sea, tienes que decir lo que tú eres, lo que tú piensas, ¿no? Muy bien. Sí, algo de lo que nosotros, los mexicanos debemos de entender, de que la mayoría de las televisoras, o las únicas televisoras que hay en nuestro país, se han encargado de decirnos puras mentiras. No dicen nada de lo que está pasando en nuestro país, no expresan nada de los 200,000 muertos que ha habido en nuestro país, no dicen nada de los más de 38,000 desaparecidos, no dicen nada qué es lo que está pasando en Puebla, cuántos han muerto en Puebla, no dicen cuántos han muerto en Veracruz, o sea, eso no lo dicen, o sea, cubren muchísimas cosas, nos malinforman, prefieren pasarnos cosas que nos mantengan distraídos para que nosotros no nos enteremos de la realidad. Actualmente lo pasan en contra de Andrés Manuel López Obrador, que porque si su hijo se cayó y que lo llevaron a un hospital privado, que porque el hijo de López Obrador se casó y que lujo, que porque el acompañante de López Obrador también gran lujo que hizo en su boda. O sea, son cosas solamente para distraer y para atacar al nuevo presidente. Ni se ha casado. Al nuevo presidente electo, ¿no? Entonces ese tipo de malinformación es de lo que nosotros recibimos diariamente en nuestros hogares, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es cambiarle o apagar la televisión o ya darnos cuenta que en realidad nomás están metiendo puras mentiras. ¿Por qué no promueven ahorita lo de la consulta? Porque ellos no dicen, no pasan cosas de lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué no dicen que ya les quitaron las pensiones a los expresidentes? O sea, eso no lo dicen. O sea, eso es algo que la gente debe de saber. ¿Qué es lo que está haciendo el nuevo, los nuevos diputados y los senadores de Morena, ¿no? Y qué es lo que va a hacer Andrés Manuel López Obrador entrando como gobierno? Pero eso no lo dicen. Ellos lo que quieren es opacar al nuevo presidente. Muy bien, brincando en este mismo tema de cómo los medios de comunicación manipulan a la gente, en ese mismo tema, en la caravana hay mucha manipulación. En la caravana que viene desde México, han pasado noticias de que porque una señora dijo que no le gustaban los frijoles, que es comida, no es comida para ellos. No todos los de la caravana son así. Hubo conflictos, unos venían fumando, otros empezaron a pelear. Y vemos que estos conflictos empezaron a pasar después de las elecciones de Estados Unidos. Claramente que ya no nos necesitaba Estados Unidos como antes y empezaron estos conflictos. Llegan a la frontera, empieza a haber violencia, empieza a haber ataques contra inmigrantes. Y es triste que México haya nacido este pensamiento, hasta este sentimiento homofóbico. Vamos a ver si pasamos un video en el cual el gobernador, el alcalde de Tijuana se expresa así. Vienen huyendo de la catástrofe, del maltrato en sus países de origen. ¿Cómo es posible que lleguen aquí y aquí sí quieran hacer desorden? No se vale. Todo aquel que venga en desorden, porque es una... Bueno, el sonido es muy... es un poco deficiente, pero este señor dice que los derechos humanos solo aplican a los humanos derechos. O sea, una persona que se porta bien, que los derechos humanos se aplican a todas las personas, por eso se llama derechos humanos, criminales o no. ¿Es en Washington o aquí en Tijuana?
en Tijuana. Este alcalde de Tijuana se le ocurrió decir esas barbaridades. Se parece al Trump. Se parece al Trump. Entonces necesitamos ser más tolerantes los mexicanos, dejarnos de estos discursos xenofóbicos, racistas, que excluyen, y ver el lugar que nos está tocando ahorita lidiar con estos inmigrantes. Es algo histórico. En México no se veía. Las autoridades y los mexicanos estamos preparados para este tipo de situaciones. Tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser unas personas que apoyen y que simpaticen con estos seres humanos que van atravesando, porque podemos ser ellos nosotros. Esto le decimos a los mexicanos, vamos a seguir apoyando, concientizando, y también cuando esas personas violen la ley, se les tiene que aplicar la ley, porque también tienen que haber reglas y ellos las tienen que conocer, pero sin llegar a extremos, porque ya están en la frontera y ya Estados Unidos se va a empezar a cargar de ellos. No se sabe exactamente cuál es la política. Unos decían que iban a hacer tiendas de campaña de este lado de la frontera y que ahí los iban a recibir por un tiempo. Todavía no se sabe cómo. Lo que sí se sabe es que la frontera ya está militarizada, ya está con bardas, y pusieron alambres de púas para evitar su ingreso. No, ya está grúas, ya está cañón ahí. Entonces, así vemos esta situación inmigrante. No sé tú cuál es tu punto de vista, si tienes una opinión, un mensaje que nos quieres decir. Sí, mira, esto sobre la caravana migrante es bien difícil, ¿no? O sea, ¿por qué te voy a decir una cosa? Muchísimos mexicanos están en contra y muchísimos mexicanos están a favor. Pero sí tenemos por ahí es donde tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que no todos estamos a favor y no todos están en contra. Y que entendamos que esta es una manera de dividirnos, o sea, es una manera de polarizar, ¿no? Es una manera de echarnos a pelear a los mexicanos, ¿no? Cuando en realidad aquellos se están riendo, los gobiernos allá arriba se están riendo de nosotros, de lo que está pasando, y hay pelencia allá abajo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos primero que tenemos que entender, ¿no? De que no podemos caer en ese juego porque a ellos les conviene. Entre más divididos y separados estemos mejor, y más que nada a los militantes de Morena. O sea, imagínate, ¿a quién no le va a dar gusto de los enemigos o de los que no estén de acuerdo con Morena, ver a los de Morena peleándose unos a otros en el Facebook? No. O sea, yo creo que a todos les convendría. Al contrario, hasta meterían más, le echarían más leña al fuego para que uno termine en ese tipo de confrontamientos. Yo creo que la mejor decisión es de que mantenernos un poco, no caer en eso, ¿no? O sea, la mayoría de los videos que han pasado son en contra de ellos, ¿no? O sea, con enojo, con malestar, ¿no? Y nosotros pues somos tan ingenuos que caemos en ese mismo, ¿no? En ese juego de empezar a maldecir, a calumniar, ¿no? O a expresarnos groseramente, ¿no? Entre nosotros, porque son seres humanos, son igual que nosotros. Por eso yo creo que eso es algo muy lo que tenemos que entender es de que si les pagaron o que si o quién les provocó o qué tintes políticos tenía, pues no lo sabremos, ¿no? Pero lo que sí debemos de saber de que vienen en esa caravana niños, mujeres, hombres, buenos, y no podemos decir que no porque uno se porte mal todos son malos, ¿no? Entonces yo creo, pero son seres humanos, o sea, yo creo que eso es lo que debemos de comprender nosotros, ¿no? Entender que no podemos caer en ese juego de empezarnos a atacar entre los mismos mexicanos, porque al final de cuentas vamos a terminar divididos. O sea, yo creo que es bueno mejor ponerse, sentarse, dialogar entre nosotros, debatir entre nosotros, qué es lo que yo pienso sobre la caravana, y escuchar también, ¿no? A los que estén en contra de la caravana. Pero no, quizás por medio del Facebook, no, porque en el Facebook no es lo mismo a estar platicando de frente a frente a estar debatiendo en el internet, en el Facebook. Pues yo creo que lo más sano es de que como mexicanos entiendamos que esto puede ocasionar a que nos empecemos a dividir entre nosotros. ¿Qué es lo que quiere? Muy bien, sí, eso es lo que quiere exactamente, le dices al clavo.
quiere la división, que nosotros nos peleemos para que ellos se sigan aprovechando de las circunstancias. Y apapachando. Entonces, sea, aquí sígase. un mensaje para todos. Los apoyamos, sigan en su lucha, respeten las leyes de México, y los mexicanos respeten los derechos humanos de los inmigrantes, porque somos inmigrantes. También se le viene un gran conflicto al gobierno de Estados Unidos. No sabemos cómo lo va a hacer, qué técnica lo va a hacer. Ya se está, hay un conflicto también entre el liderazgo en Estados Unidos, porque Nielsen, que es la secretaria, la encargada de eso, dice que no está haciendo un buen trabajo. Donald Trump ha corrido como a 20 de sus allegados, otra más, a lo mejor se dice que la van a despedir. En México, Peña Nieto no hace nada, le está dejando toda esta carga, lógicamente, que se ve para el nuevo gobierno, le quiere dejar como un tipo de caos, como esto, lidia tú con este problema. Entonces, Obrador, yo confío en él, se me hace un gran estratega, tiene que traer una idea, una solución más grande que involucre, porque yo lo oí en uno de sus mensajes, que este problema no es unilateral, tiene que incluir a todos los países, desde el país de origen donde viene, ya sea Guatemala, Honduras, tiene que también proporcionar ayuda y tener responsabilidades, como Estados Unidos, donde van, y hasta Canadá. Canadá puede abrir las puertas para ciertos tipos de inmigrantes, Estados Unidos para otros cuantos, y México recibir el resto, y los que tengan problemas o los que no por sus antecedentes no puedan acceder al asilo político, se les regresa a sus países. Dividir la carga entre todos y no nada más que le recaiga a un solo país. Esa es la idea de AMLO. No sé si cuando llegue al poder la empiece a llevar a cabo y se haga un proceso civilizado conforme a la ley para regresar a las personas a su país, para que otros se queden legalmente en trabajo y no se queden nada más en un estado, sino dividido en varios estados, y Estados Unidos absorba al resto de los inmigrantes. Es una solución más congruente. ¿Cómo Estados Unidos va a recibir 10,000 inmigrantes? Es imposible de un jalón, ¿ves? Canadá puede participar porque necesita inmigrantes, México unos cuantos y otros que se regresen a su país de origen. Tiene que encontrar como dice el americano, un middle ground, un compromiso, un lugar en medio de eso. Les deseamos lo mejor. Este conflicto va a durar meses, no va a ser poco. Tenemos que apoyar desde aquí, mandando víveres, mandando ayuda a Tijuana, porque Tijuana va a estar hacinada, y Ciudad Juárez en Tamaulipas. ¿Ok? Otro comentario para pasar al último tema. Sí, yo quiero agregar algo. Fíjate que esto, yo entiendo a mis hermanos mexicanos, ¿no?, que estén molestos, ¿no?, por ciertas actitudes de los hondureños, de los centroamericanos, pero en realidad ha habido cosas más terribles en nuestro país para ellos. En verdad, fíjate, imagínate, ellos tienen miedo a cruzar el estado de Veracruz, porque hay desaparecidos, los han matado muchísimo. Totalmente. Y no olvidemos a los 73 que asanaron en San Fernando, Tamaulipas. ¿A cuántas mujeres, si tú preguntas a cuántas mujeres han violado cruzando nuestro territorio? No manches. Todas. O sea, los han extorsionado, las mismas autoridades, el crimen organizado. O sea que en verdad es bien triste para ellos cruzar la frontera solos, o sea, en grupos pequeños. Entonces yo creo que hay muchísimas cosas, inclusive en nuestro país, hay muchas cosas en las cuales tenemos que enojar y sacar nuestro malestar. Los miles de desaparecidos, las mujeres desaparecidas, más de 38,000 personas han desaparecido en nuestro país, tantas fosas clandestinas, 60,000, tanta represión, ¿no? Tanta persecución política. O sea, todo eso los mexicanos es donde debemos de sacar nuestro malestar, nuestro enojo, ¿no? De decir, pues en realidad, ¿qué está pasando en nuestro país? O sea, entonces yo creo que hay cosas que la televisión o los medios de información o incluso en el internet no corren videos en la cual muchísimo nos estamos molestando por cosas pequeñas que han ocasionado la caravana migrante, pero en realidad es para desviar nuestra atención o para enfocarnos en el rechazo hacia la gente, ¿no?, inocente y pobre, porque en realidad en la caravana vienen muchísimos niños y mujeres huyendo de la pobreza de Honduras, ¿no? Entonces, y de la violencia también que hay en Honduras.
Entonces, eso es lo que nosotros como mexicanos tenemos que reflexionar mucho, ¿no? De que entender, ¿no? De que ellos ellos que han cruzado nuestro territorio, pues también ha habido muchísimos abusos, o sea, y ellos se callan, no denuncian porque nadie les hace caso. Si a los mexicanos no nos hacen caso, vamos a meter una denuncia, no nos hacen caso, nos mandan a matar igualmente porque ya pasaron la voz que ya fuiste a poner una denuncia. No olvidemos que en nuestro país también igualmente, si los padres andan buscando a sus hijos, ha habido padres que han muerto buscando a sus hijos porque los han matado. Hay un lugar ahí en Coahuila que se llama Patrocinio, en donde es un campo, un terreno grandísimo, en donde las madres de los desaparecidos fueron encontraron fosas clandestinas y le preguntaban que cómo le hacían, y ella tenían una varilla, metían la varilla, inclusive decían, mira, es fácil encontrar una fosa, metía la varilla y al momento de meter la varilla salía el olor al diésel. Dice, así encontramos, y miles, lo que pasa es que en México tampoco tenemos un banco para que reconozca todos esos datos genéticos, ¿no? O sea, ¿dónde se van? Incluso los trailers los están llenando de cadáveres, ya viste los que salieron ahí en Guadalajara. Sí. Entonces es más fácil hasta para los mexicanos, que los agarra migración, cuando los suelta de Texas, Arizona, Los Ángeles, donde estén, es mejor, les da hasta miedo que los avienten a México, porque el crimen organizado ya los está esperando. O sea, rezan hasta que mejor te agarre o te dejen en migración. Ya te pareces al Milusos, ¿no? Mejor me quedo aquí, jefe, porque la neta está cabrón ahí. Pues muy bien, aquí vemos que todo esto, hay una luz, ese es un túnel oscuro y vemos un rayo de luz. Ese es Morena, ese es López Obrador, con esta nueva política, con un nuevo paradigma para cambiar todo este sistema corrupto. Vamos a ser positivos, vamos a seguir peleando eso y no se desesperen, amigos centroamericanos, va a cambiar su situación. Nosotros vamos a comentar el libro de la semana. Ahora le toca a este libro, se lo recomendamos totalmente. Se llama La estafa maestra. Sí, hay videos ahí, mucha gente ya lo conoce, fácil de leer, no cuesta caro. Son 3 reporteros que se dedicaron a investigar cómo es que funciona robarle dinero al gobierno. Ya se había establecido, ya se sabía. ¿O cómo roba el gobierno el dinero? ¿No? Había muchas formas. En sí no es una persona la que roba, es toda una cadena. Aquí explica cómo es como ya una cadenita. Es desde el supervisor, el que le sigue, hasta el último trabajador le entra. Son 3 reporteros. Nayeli Rondal de la Ciudad de México, Miriam Castillo también del DF y Manuel Ureste de España, se dedicaron a investigar y a seguir toda esta trama y en realidad nos trajeron este resultado que vino a dar durante las elecciones, en el cual ponen, a ver, no sé si la cámara nos puede ver tantito, hacen totalmente un diagrama de cómo el dinero sale del gobierno y crearon a través de una universidad como 10 empresas fantasmas que no existen y a solo una se le mandaba el dinero. O sea que las universidades de México pueden hacer contratos con cualquier compañía sin que revise su permiso, sin que haga una auditoría. Entonces, a través de eso, los que hacen esta estafa maestra, que llevan años haciéndola, empezó desde ya documentada, desde Calderón y todo el sexenio de Peña Nieto, le dicen a la universidad, ¿sabes qué? Necesito que contrates una compañía para que me ponga luces en Petróleos Mexicanos, o para que compre unos ductos. Y con eso le roban 60, 70 millones de pesos. Nunca se hicieron las obras, nunca se contrató a esa persona, y se inventaron en cualquier lugar, por allá en cualquier oficina abandonada, se hizo como si fuera una compañía. Al barrendero se le hizo el supervisor, el manager, de una empresa que manufacturó 170 mil millones de pesos. Y estas personas se dedicaron a ir y a buscar de puerta en puerta esos lugares, y luego a las personas a las que estaban, que ni sabían que habían usado su nombre, en otros casos sí sabían, y luego aceptaron, pero que dijeron que eso había sido hace mucho tiempo.
El chiste de que esto tiene que parar. Pero nosotros como mexicanos tenemos que leer, tenemos que aprender para que también nosotros lo evitemos y corramos la voz. No es lo mismo que nos lo digan, no, sí ya pasó. También tenemos que dar nosotros a la tarea de leer, de investigar, de tener una cultura política, una cultura de lectura. No da mucho trabajo. Veamos el partido de fútbol, veamos la novela, una película y después dediquemos, ¿qué será? 20 minutos, media hora, no diariamente, cuando tú puedas, cuando tú quieras. Investiga. Este es nuestro libro, se lo recomendamos. La estafa maestra. No, y me acordé de cuando estuvo en su comparecencia Rosario Robles, que le dicen, tráiganme pruebas y la avientan el libro, ahí está la prueba. Así fue. Así fue. Estaba diciendo, es que yo quiero pruebas, y se ponen y dice, ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Está documentado, los datos están ahí, no se ha llegado ninguna persona ha estado en la cárcel, como él dijo Rosario Robles, que era la secretaria de la SEDATU, no es responsable. Ojalá lleguen a responsables en este nuevo sexenio. Pero ahí están los trabajos a los reporteros, que esta es la prensa que debe de servir. Esta es la prensa que necesitamos, que vayan y que se investiguen para que traigan a la luz y que hagan esas cabezas. Muy bien. Vamos a nuestra última sección, es de historia. Hace 8 días platicamos un poquito de la historia de México, no sé si recuerden. Dimos una introducción. Ahora lo que vamos a hacer es la primera parte. La primera parte vamos a hablar de cómo llegó el hombre a México. Se le conoce como la prehistoria, hace unos 10,000, 15,000 años. Hay dos teorías, no se ponen de acuerdo. Le llaman la teoría temprana y la teoría tardía. La teoría temprana la hizo un mexicano, José Luis. Tiene un libro del primer asentamiento de los mexicanos, en el cual plantea que el hombre llegó hace 40,000 o 30,000 años. Hace mucho que llegó el hombre, y porque descubrieron unos restos en el Cedral San Luis Potosí como una punta de obsidiana de hace 20,000 años. La prueba de carbón lo dijo. Y luego en Tlapacoya, en México, descubrieron como una fogata que también ahí tenía una madera, tenía un pedazo como una flecha, y hicieron el dato, y la prueba de carbono dijo que era entre 21,000 o 24,000 años. Entonces quiere decir que el hombre ha estado en México de hace 20,000 años. Pero los americanos, la otra escuela, la americana, dice que el hombre no llegó sino hace hasta 15,000 años, o sea, más recientemente. Y la prueba más contundente para ellos es las flechas Clovis, que son un tipo de flechita muy especial, pequeña, que se encuentra en todo el estado de Nuevo México y en el norte de México. Y la prueba de carbón dijo que hace 13,500 años se hizo esa pieza. Entonces ahí está el debate. Unos dicen que fue hace 30,000, 40,000 años, porque también en Chile encontraron restos, pruebas que hace 20,000 años ahí anduvo el hombre, y en Brasil. Pero también los datos no son muy confusos, porque cuando hablamos de 20,000 años hay que hacer una prueba y tras otra. No se ha autentificado todavía, y todavía no sabemos con certeza cuándo llegó el hombre a América. Lo que más se tiene en México es allá en Yucatán, en un cenote, descubrieron en el fondo una muchacha que se ahogó hace 13,500 años. Y es una mujer. Por mucho tiempo se debatió, le hicieron muchas pruebas, y ya tanto los investigadores mexicanos como los americanos aceptaron que fue hace 13,500 años. Entonces quiere decir que el hombre en México ya lleva mínimo 15,000 años en el área, correteando a los mamuts. En aquella época tenemos que ver que el clima era muy diferente, era hielo, eran las últimas edades de hielo, y había mamuts, había equinos como caballos, había camellos en todo México. Yo soy del DF, y cerquita de donde vivo ya, nos movimos para el Estado de México, está Tepexpan, y hay uno que le conocen como el hombre de Tepexpan, hace 11,000 años. Allá en Chimalhuacán descubrieron otro, el hombre de Chimalhuacán, 10,000 años. Aquí en California, aquí en Los Ángeles, en La Brea, hay otros restos de otra mujer de hace 10,000 años también. O sea, sí está comprobado que ya hace 10,000 años el hombre andaba cazando, era recolector de frutas, no había agricultura, sus armas, sus herramientas eran muy precarias, no eran muy modernas. A eso se le conoce como la etapa lítica, que quiere decir la etapa de piedra en México.
digamos, desde que vino el hombre, no sabemos si fue hace 30.000 o hace 14.000 años, pero desde que vino hasta el año 9.000 se le conoce como la etapa lítica. La etapa lítica, los científicos, historiadores y arqueólogos la dividen en 4 periodos: el arqueolítico, el cenolítico inferior, el cenolítico superior y el protolítico o proagricultura. Estas etapas, que voy a hablar muy brevemente ahora, es antes de que hubiera civilizaciones en México. Es cuando el hombre apenas andaba en México como, digamos, como un cavernícola. Eran nómadas, andaban de un lugar a otro. La etapa arqueolítica se le conoce del año del 30.000 al 9.500, podemos decir, y como decía yo, nomás eran hombres recolectores, andaban atrás de los animales, las fieras mataban a los animales y ellos nomás comían de los animales. Todavía no eran cazadores, porque no podían cazar un mamut o unos animales más salvajes, sino más bien eran ellos como que comían la carroña de los animales. Así se empezó. Ya he dicho que en Tlapacoya, en México, hay restos de esas personas. Y en varias partes de México, ¿ves? Cuando menciono México, menciono que en el suroeste y parte de Estados Unidos, esa era parte de México, no históricamente, sino geográficamente, es lo mismo. Estados Unidos y México, o sea, es el área, la misma gente que pobló, pues, que habitó el norte de Estados Unidos, es la gente que pobló México, que habitó México más tarde, ¿no? El cenolítico inferior, que es del año 9.500 al año 7.000, es cuando empieza como a haber cambios de clima, se acabó la época glacial, entonces se empezaron a extinguir los animales, el mamut y los equinos que dije que antes eran como una especie de caballos y de camellos, se empezaron a extinguir por el cambio de clima, y los pocos que quedaron los acabaron los humanos por el exceso de caza. Entonces esto trajo que también el clima cambiara y la vegetación cambiara y empezara a haber un clima más acorde como el que tenemos ahorita. También eso produjo que produjeran un tipo de flecha diferente, o sea, nosotros le conocemos como tecnologías, porque ahora los animales ya no eran grandes, sino eran animales más pequeños, como conejos, como venados, en vez de ser los animales de antes que se extinguieron, como los mamuts, que se le conocía antes como la megafauna. Aquí en esta época se distingue porque la tecnología, hay 2 tipos de flechas. Una en el occidente se le conoce como la canalada, porque tiene como una especie de canal, y la otra se le conoce como la de hoja en el oriente. O sea, se han encontrado que en esa época, en esos 2.000 años, hubo 2 tipos de culturas de gente diferente, que ya se veía trazos, ¿ves?, de que iban a ser culturas diferentes en el norte de México y en el sur de Estados Unidos. Después, ya más tarde, se le conoce como el genolítico superior, digamos del año 7.000 al año 5.500. En esta época es cuando los hombres siguen recolectando el fruto y ahora son ya más, se especializan más en la caza, y vemos que empiezan como a desarrollar como algo como la agricultura. Ellos ya ven que en ciertas áreas empiezan a limpiar las áreas, no siembran, pero ven que los frutos crecen por sí solos. Entonces ellos empiezan a limpiar las áreas para recolectar el fruto y no andar siguiendo otros lugares, como siempre, que están de un lugar a otro, que son nómadas, ¿no? Entonces vemos aquí que en esta época se empieza a desarrollar el metate y el molcajete para moler las hierbas, para moler los granos, y empieza a cambiar su forma alimentaria. Esto trae que el hombre cambia de ser carnívoro a ser más no digo herbívoro, pero una dieta diferente, y eso trae cambios psicológicos en las personas, ¿ves? Todavía estamos hablando de hace 7.500 o 5.500, quiere decir hace 9.000 años, porque todavía tenemos que contar los 2.000 años de nuestra historia. No sé si entiendes. Si digo 7.000, quiere decir 9.000 de ahorita, pero se le conoce como 7.000 antes de Cristo porque se cuenta después de Cristo. La siguiente etapa se le conoce como el protolítico o protoagrícola, que es del 5.000 al 2.500.
Esta etapa se le conoce porque ya se empieza a desarrollar la agricultura incipiente. Ya los hombres, al ver que las hierbas crecen en un lugar y cuidan la planta, entonces deciden ya sembrarla en lugares específicos. El clima cambió y el clima ayuda, pero vemos que este cambio nada más pasa en el centro de México, en lo que se le conoce como Mesoamérica. Aquí vemos el arqueolítico y el cenolítico inferior y el cenolítico superior, y ahorita estamos en el protolítico. En el protolítico, como ya les mencionaba, el hombre ya empieza a controlar el medio ambiente, ya se empieza a producir, dicen que las primeras semillas que se... ¿Cómo se llama? El protolítico. Entonces ya empiezan a controlar el medio ambiente Sí, y ya, todo. ya empiezan a sembrar. Todo, pues de ahí vienen las mañas de los del PRI, cabrón. Ya empieza a haber corrupción. El chiste de que lo primero que empiezan a sembrar es el guaje y la calabaza, antes del maíz. ¿Ves? Y hay una plantita que se llama teocinte, no sé si lo conozcan, que es el principio del maíz, es una plantita muy delgadita. Entonces ellos la empiezan a sembrar y la modifican. El maíz es originariamente 100% de México. No se le conocía como maíz, sino teocinte, y lo sembraron más y lo sembraron y lo fueron modificando genéticamente hasta que se fue haciendo más grande, más grueso, con más mazorcas. Ahorita hay 350 tipos de maíz. Ustedes que son de parte de Puebla han de conocer bastante tipos de maíz. Pues Bueno, ya ni siembran, todos están aquí. ya ni siembran. El chiste de que guaje, maíz, calabaza, y luego el maguey, el frijol, el nopal, la yuca, el tomate, el aguacate, el amaranto, el chile, el zapote, la ciruela, el algodón. Ya podemos decir que para el año 3000 antes de Cristo en México ya se estaba sembrando. Ahí fueron los primeros inicios de las civilizaciones. Por esa época se empieza a domesticar el perro, porque se le comía el perro. Este tipo de perro, no el perro moderno, sino el perro de México, Xoloitzcuintle, es un perro sin pelo, se domesticó. Entonces aquí vemos que en esta época la gente ya se sienta en las ciudades, en los pequeños poblados que eran pequeños aldeas, y sería el comienzo de lo que serían las civilizaciones de México, que tocaremos el siguiente tema. También aquí se divide lo que sería el norte de Estados Unidos, que se le conoce como Aridoamérica, y el sur de México, que se le conoce como Mesoamérica. Esto es muy importante, ojalá lo recuerden, para la otra semana lo vamos a tocar un poquito más, porque para diferenciar entre los indígenas del centro de México y los indígenas del norte de México. Sí, imagínate, desde esa época que ya se sembraba, el maíz es originario de México y ahora importamos la mayoría del maíz. Ese es un tema que tenemos que tocar. Decía, no es que sea uno pesimista ni que sea uno mala leche, pero en realidad lo que es Puebla, principalmente de donde yo soy, de allá por el sur de Puebla, Chila de las Flores, Puebla, todo ese tipo de Acatlán, Izúcar de Matamoros, la gente no siembra porque no hay recursos, el gobierno no les da dinero. La mayoría de la gente se encuentra aquí, en Nueva York, en Washington, no sé, todos andamos regados. ¿Pero por qué? Porque no hay oportunidades, el gobierno te da dinero. A duras penas te avientan un costalito. Neta, sí, te avientan un costalito y 2 chivos. Y los chivos bien flacos, güey. Sí, no, sí, o sea, le das, o te echas tú el maíz o se lo das al chivo. Porque así es. Bueno, voy a cerrar esta sección de historia para dejarlos para la próxima semana. Nos vamos a quedar con que al hombre al asentarse se empezó a dividir en el sur, donde había más vegetación, más clima para sembrar, una cultura nueva que se le conocería toda una civilización como Mesoamérica, y en el área del norte se le conoce como Aridoamérica, porque su nombre lo dice, es más árido. Los habitantes seguirían siendo más nómadas, sin asentarse, pero una región que se quedó envuelta, se le conoce como Oasis América, donde son los pueblos navajo, donde hay ciudades que sembraron y tienen ciertas relación con Mesoamérica. Eso lo veremos la próxima semana, en nuestra siguiente clase, donde vamos a hablar de las primeras civilizaciones de México. Pues ya estás peinado para atrás. Bueno, amigos, nos despedimos. ¿Quieres decir
algo de despedida, Higinio. Sí, yo te quiero felicitar por tu programa, ¿no? Que iniciaste. Yo desde que te conozco, cuando empecé a conocerte, tu intención era esto, ¿no? Sacar adelante la cultura, ¿no? Y te felicito. Algo que les quiero decir es de que hoy en la Plaza del Mariachi, se van a estar recolectando víveres y dinero para los que quieran aportar para los compañeros para nuestros hermanos de Nayarit. Ya que nosotros los de Morena pues abrazamos todo lo que pasa en nuestro país, ¿no? O sea, nos preocupamos por todo lo que pasa en nuestro país. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Este día están en la Plaza del Mariachi, ya ahorita estarán recolectando hasta eso de las 4 de la tarde. Les hago esa invitación para los que quieran ir a donar alimentos o lo que gusten. Ahí los esperamos. Y también sin falta estaremos en la Placita Olvera. Ya saben que ahí estamos todos los domingos, sin falta, de las 11 a las 4 de la tarde. Todo bien. Pues ya nos vamos. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos la próxima semana. Bueno, amigos, también como despedida yo quiero mandar una invitación para que vayamos a acompañar a Higinio ahora en la tarde en la Plaza del Mariachi, que lleven víveres, que apoyen a nuestros a los de Nayarit, ¿ves? Porque estuvo muy feo el gobierno de México, en vez de enfocarse en un tema, olvida el otro. Y también para recordarles que 1 de diciembre es la toma de posesión de López Obrador, y todos los de Morena necesitamos unirnos, varios comités de Morena están haciendo la invitación para irse a congregar a la Plaza Olvera el 1 de diciembre, que es un sábado, de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Vamos, lleven a sus familias, que sea una fiesta familiar, que sea una fiesta popular, que sea una fiesta de unión, que sea una fiesta de reconciliación, porque México va a empezar una nueva etapa de nuestra vida. Yo quisiera ir a la Ciudad de México, estar allá enfrente de López Obrador y de toda la gente. No podemos, pero estamos aquí y podemos llevar ese espíritu de unión y de esperanza a la Plaza Olvera, que es nuestro corazón aquí en Los Ángeles. Los invitamos a todos los... ¿Qué día? ¿Sábado? El sábado 1 de diciembre. Va a empezar desde las 12, creo a las 3 de la tarde es cuando Obrador, que es a la 1 de México, lo invisten como presidente. Yo quiero estar ahí viendo, se me hace eterno todos estos meses. Y me va a cantar Belinda. Estamos a unos días, ¿ok? Ahí está la invitación, amigos. Esto fue Cultura Morena. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana. Esto ha sido todo. Bye bye.